3:33 de la madrugada. Una hora que no significa nada, hasta que lo significa todo. Mateo Salas no podía dormir. Como cada noche, el resplandor azul de su celular le iluminaba el rostro mientras deslizaba el dedo por un torrente interminable de imágenes, videos, comentarios y basura visual disfrazada de novedad. El algoritmo le conocía mejor de lo que él estaba dispuesto a admitir. Videos inquietantes, teorías de conspiración, cámaras de vigilancia captando cosas que no deberían estar ahí. Era adicto a esa mezcla de aburrimiento y fascinación que solo la noche podía amplificar. Esa noche, sin embargo, algo cambió. En uno de los foros más oscuros y rudimentarios que había visitado, uno de esos espacios digitales sin logos ni moderadores, encontró una publicación sin título, firmada solo con un símbolo rojo, un cuadrado dentro de otro cuadrado. Lo acompañaba una frase escrita en varios idiomas, mal traducida y sin contexto. La puerta solo se abre si tú la miras. Intrigado y algo desvelado, Mateo hizo clic. Lo llevó a una página primitiva, de diseño casi burlón, una interfaz que recordaba a las viejas plataformas de video pero más cruda. El centro de la pantalla estaba dominado por una figura que parecía un botón, aunque no era redondo, ni tampoco cuadrado. Era una puerta, roja, sin manija, sin cerradura. Solo eso, un rectángulo escarlata sobre fondo negro. Y debajo una palabra, entrar. Mateo dudó unos segundos. El sitio no pedía nada. Ni registro, ni contraseña, ni siquiera una advertencia de edad. No había anuncios ni redirecciones sospechosas. Solo la puerta roja. Y entonces lo hizo. Entró. La pantalla cambió. Ya no era estática. Ahora mostraba lo que parecía una transmisión en vivo. Una sala vacía, iluminada por una luz blanca y sucia, como de hospital abandonado. En el centro una silla metálica. A su lado una mesa, nada más. O al menos eso parecía. A la izquierda un menú. No era para cambiar de canal ni para ajustar el volumen. Las opciones eran extrañas. Elegir instrumento, botar el tiempo. Responder pregunta. Mateo pensó que se trataba de una elaborada broma. Una performance digital, un juego mental. Pero la transmisión no era una animación. Se notaba. La calidad del video, los pequeños sonidos ambiente, el leve zumbido eléctrico. Era real. Movido por la misma fuerza que empuja a quienes observan un accidente desde la autopista, seleccionó responder pregunta. La pantalla se oscureció. Una nueva frase apareció, en letras blancas. ¿Cuál fue tu mayor arrepentimiento antes de los 15 años? Mateo se tensó. Aquello ya no era una simple provocación. Esa pregunta parecía escrita exclusivamente para él. Había contado esa historia a una sola persona, hace muchos años. ¿Cómo podían saberlo? Intentó salir de la página. No pudo. Ninguna tecla respondía. Su cursor estaba bloqueado en el menú. Un nuevo botón apareció. Aceptar participación. La curiosidad fue más fuerte que el miedo. Aceptó. A los pocos segundos la transmisión mostró algo nuevo. Una figura entró en la sala. No se veían sus rasgos. Iba encapuchado. En silencio comenzó a alinear objetos sobre la mesa. Herramientas. Algunas de uso médico, otras, ni siquiera sabía cómo describirlas. Y entonces lo comprendió. No era un espectáculo. Era una elección que él, y miles como él, estaban a punto de tomar. Desde aquel instante, Mateo Salas sintió cómo algo se activaba en su interior. No era solo adrenalina, ni mero asombro. Era otra cosa, más parecida a una inquietud viscosa que se adhiere a los pensamientos y se niega a soltar. La transmisión seguía su curso. La figura encapuchada, metódica, colocaba los instrumentos con una precisión clínica. El menú, aún visible en la parte izquierda de la pantalla, destellaba ahora con un nuevo aviso. Votación en curso. Quedan 27 segundos. Mateo se percató entonces de que no estaba solo. Un contador en la parte inferior mostraba un número fluctuante, 7.942 conectados. Personas desde quién sabe qué rincones del mundo estaban viendo lo mismo que él. Y más aún, estaban participando. Una nueva pregunta apareció. ¿Qué método debería aplicarse? A. Asfixia. B. Electrocución. C. Cortes múltiples. D. Combinar. Mateo dudó. ¿Era esto parte de una simulación? ¿Una especie de juego inmersivo? ¿Una crítica artística exagerada?
Cada hipótesis se derrumbaba con la misma rapidez con la que aparecía. Todo parecía demasiado real. Votó, sin pensar demasiado, casi con el impulso del dedo que ya estaba demasiado entrenado para hacer clic sin preguntar. Eligió la opción B, electrocución. El menú desapareció durante un instante. Luego una línea de texto cruzó la parte superior del video. Opción mayoritaria, B, iniciando preparación. Mateo sintió un vacío en el estómago. El encapuchado se movió entonces hacia un panel lateral, donde conectó unos cables largos, sujetos a unos dispositivos que, aunque fuera difícil de aceptar, eran claramente electrodos. Todo indicaba que aquello no era una dramatización. El tiempo se volvió elástico. En la pantalla, la figura desapareció por una puerta lateral. Durante 5 largos minutos no pasó nada. La cámara permanecía fija en la sala blanca, en la silla vacía, en los cables extendidos como venas esperando carne. El silencio era casi más perturbador que cualquier imagen explícita. Entonces llegó el segundo aviso. Responder pregunta obligatoria para continuar participando. Mateo, entumecido, bajó la vista. ¿A quién quisiste ver sufrir pero nunca lo confesaste? El corazón se le detuvo por un instante. Esa pregunta no era general, era íntima, demasiado precisa. El sitio no pedía tarjetas de crédito, ni contraseñas, ni nombres. Pedía algo mucho más valioso, verdades escondidas. Mateo pensó en cerrar el portátil, apagar todo, irse a dormir, fingir que nada de eso había ocurrido. Pero el cursor estaba fijo. No respondía al trackpad, solo podía escribir. Y escribió. Un nombre, uno que no pronunciaba desde la adolescencia. Uno que todavía le despertaba emociones confusas. Lo escribió con vergüenza, casi con rabia. Lo envió, nada pasó. O al menos, no de inmediato. Las transmisiones siguieron por 4 noches más. Siempre a la misma hora. 3:33 de la mañana, siempre con la puerta roja como acceso inicial. Y cada noche Mateo decía que no volvería a entrar. Y cada noche lo hacía. Como si algo más fuerte que él lo arrastrara. La segunda noche la sala estaba ocupada. Había alguien atado a la silla. Hombre, tal vez 40 años, desnudo del torso hacia arriba, amordazado con la cabeza gacha. Vivo. Respirando, aterrorizado. La votación no se hizo esperar. Las opciones esta vez eran más sutiles. ¿Debe decir la verdad antes del castigo? ¿Debemos ver su historial? ¿Qué parte del cuerpo será prioritaria? Mateo no podía evitarlo. Participaba, clic tras clic, como si su voluntad estuviera atrapada en el diseño maldito de esa interfaz. Sentía asco, culpa, fascinación, un cóctel emocional que lo mantenía despierto incluso después de cerrar la computadora. El tercer día, algo cambió. Al conectarse, encontró una pantalla diferente. No había transmisión, solo una frase. Tu cámara está activada. Se levantó de golpe, cubrió el lente, apagó el router, pero no sirvió de nada. Al reabrir el navegador, la página aún estaba allí. Ahora mostraba una grabación de él mismo, de la noche anterior. Votando, escribiendo, observando. Mateo comprendió entonces que no estaba viendo un sitio. El sitio lo estaba viendo a él. La privacidad era una ilusión. Su imagen, sus gestos, sus decisiones, todo había sido registrado. Y peor aún, todo formaba parte del contenido. Durante el día, Mateo se obsesionó. Buscó el sitio en distintos dispositivos. Nada. Solo funcionaba desde su portátil personal. Buscó referencias en foros. Nadie lo mencionaba. Ninguna captura, ninguna reseña, ni siquiera una leyenda urbana. Parecía un secreto construido exclusivamente para él y para unos pocos más. Por la noche volvió a entrar. Esta vez la transmisión tenía un fondo distinto. Ya no era una sala clínica, sino un sótano húmedo con paredes de ladrillo. En el centro una figura sollozaba, encapuchada. La pregunta apareció. ¿Quieres que te muestre quién es? Sí, no eligió sí. La cámara hizo zoom. Cuando la capucha fue retirada, por manos que no se veían, Mateo se quedó sin aliento. No reconocía al sujeto, pero eso no importaba. Debajo una línea de texto decía, este hombre cometió el mismo error que tú. Observó, participó. Votó Mateo, cerró la tapa del portátil de golpe. Se quedó quieto. Horas. Pero ya era tarde. Lo sabía. Los días siguientes comenzaron a suceder cosas pequeñas, pero inquietantes.
Correos extraños, sin remitente, con líneas de texto que solo él entendería. Frases que había escrito durante las votaciones. La dirección de su calle, incompleta pero exacta. Un mensaje de texto que decía: ¿quieres dejar de mirar o quieres seguir jugando? Llamó a su proveedor de internet. Formateó el sistema operativo. Cambió de red, de navegador, de hábitos. Nada cambió. La puerta roja volvía cada madrugada, como si estuviera incrustada en el tejido mismo de su realidad digital. Y lo peor, empezó a verla aún cuando no estaba conectado. En sueños, en ventanas reflejadas, en el brillo de una pantalla apagada. El sitio ya no era un lugar, era un símbolo. El horror no radicaba solo en la violencia que presenciaba, sino en lo que lo obligaban a hacer, en la forma en que lo hacían parte del mecanismo. El sitio no pedía dinero, no ofrecía recompensas, solo exigía complicidad. No lo castigaba con gritos ni sangre, sino con la certeza de que sus elecciones tenían consecuencias reales. Cada clic podía haber sido una orden, cada voto, una sentencia, cada confesión, un arma. Y ahora, Mateo sabía demasiado, no porque hubiera descubierto quién estaba detrás de todo esto, sino porque había entendido algo mucho más devastador. No hay nadie detrás, solo hay un sistema, uno que se alimenta de nuestra curiosidad, de nuestra pasividad, de nuestro morbo, uno que no necesita controlarte si puede lograr que tú participes por voluntad propia. A veces el horror no termina con un grito, a veces termina con un reflejo. Habían pasado 7 días desde la primera noche, 7 madrugadas marcadas por la misma hora maldita, 3:33 de la mañana. Mateo Salas apenas dormía. Su rutina se había reducido a sobrevivir entre alarmas mentales y pantallas apagadas. Pero esa noche, esa última noche, no necesitó abrir el portátil. El sonido lo despertó solo, un clic metálico como de interruptor al otro lado de la pared. Luego un brillo rojizo recorriendo el techo de su habitación. Era imposible. Y sin embargo, ahí estaba. La puerta. La misma puerta roja, no en la pantalla. En la realidad. Apenas visible, dibujada por la luz que se filtraba desde ninguna parte. Una silueta rectangular, perfecta, recortada sobre el muro frente a su cama. Palpitaba suavemente como si respirara. Mateo se levantó tambaleante. El aire olía a estática. Cada paso era una resistencia. Pero se acercó. Cuando extendió la mano para tocarla, la superficie del muro se hundió ligeramente, como si estuviera hecha de agua espesa o de niebla sólida. Una voz, no humana, no digital, resonó no desde fuera, sino desde adentro de su cabeza. Ya no estás viendo. Ahora eres parte del cuadro. El corazón le latía tan fuerte que por un instante pensó que se iba a desmayar, pero lo que vio después le robó cualquier posibilidad de pensar. El muro se transformó en una pantalla viva, y en ella, él mismo, Mateo Salas, sentado frente a su computadora, exactamente como la primera noche. El mismo gesto de curiosidad, el mismo resplandor azul en el rostro. Solo que esta vez, el video seguía avanzando. Mostraba lo que aún no había ocurrido. Se veía durmiendo, caminando, comiendo, y después, nuevamente frente a la cámara, observando una nueva transmisión. En la pantalla del video aparecía otra persona, una joven, tal vez veinteañera, sentada en la misma silla metálica con los ojos vendados. El menú reaparecía, idéntico al de la primera vez. Elegir instrumento, botar el tiempo, responder pregunta, y allí, en la esquina inferior, un nuevo renglón de texto. Participante principal, M. Salas. El horror no fue inmediato, sino lento. Una comprensión que se deslizó por su mente como veneno tibio. Él no estaba mirando el futuro, estaba mirando el presente. La transmisión era en vivo, y él era el siguiente moderador. No hubo más resistencia. El instinto de sobrevivir se disolvió en una obediencia mecánica. Mateo regresó a su escritorio, encendió el portátil. La puerta roja ya no estaba en la pared, sino en la pantalla, esperando. Sin pensarlo, la abrió. El sitio se desplegó, esta vez sin máscaras ni menús. Una interfaz distinta con su nombre completo en la esquina superior. Usuario verificado. La transmisión mostraba la misma sala blanca, vacía. Solo una diferencia: el ángulo de la cámara. Ya no era la perspectiva del espectador,
Era la del ejecutor. Sobre la mesa, los mismos objetos metálicos. A la derecha, una lista de nombres. Miles. Entre ellos, el suyo. Y un mensaje. Bienvenido al otro lado de la puerta. Ahora tú eliges. Mateo intentó hablar. Pero el micrófono ya estaba activo. Intentó cerrar el navegador, pero no había barra de herramientas. Intentó desconectarse, pero la computadora no tenía cable, ni puerto, ni nada. Solo la puerta roja que ahora vibraba suavemente, como si respirara con él. El monitor emitió un zumbido grave, y la transmisión se pobló de rostros. Miles de ellos, espectadores, observando, esperando, votando. Una línea de texto recorrió el borde inferior. Iniciando sesión compartida. La víctima será seleccionada al azar entre los observadores activos, y entonces el rostro de Mateo apareció en la pantalla principal. Nadie sabe exactamente qué ocurrió después. Al día siguiente, su departamento en la calle Mármol 217 fue encontrado vacío. La computadora encendida, con la pantalla negra. Solo un rectángulo rojo, estático, en el centro. El informe policial registró la hora exacta del último registro de conexión. 3:33 de la mañana. No hubo signos de violencia, ni huellas, ni actividad posterior. El historial del navegador fue borrado por completo, salvo por una sola dirección URL que aparecía incompleta y sin dominio, como si fuera un archivo interno. El nombre, red_door.session. El caso de Mateo Salas se archivó como desaparición voluntaria, pero algunos agentes, los más jóvenes, los que crecieron rodeados de pantallas, hablaron en voz baja sobre algo más. De noches en que al revisar evidencias digitales, la pantalla titilaba mostrando por un instante un brillo rojo, rectangular, apenas visible, como si la puerta todavía estuviera ahí esperando otro espectador. La historia de la puerta roja no es solo un mito urbano, es un espejo, porque el horror ya no se oculta en sótanos, ni en bosques, ni en cementerios. Ahora vive en la luz de nuestras pantallas, en cada clic impulsivo, en cada mirada que se detiene cuando debería apartarse. La red no nos observa porque sea malvada. Nos observa porque la alimentamos, porque votamos, porque compartimos. Y cuando lo hacemos, aunque juremos que es por curiosidad, aunque pensemos que nadie nos ve, siempre hay alguien detrás del otro lado de la puerta, esperando, pacientemente, a que miremos una vez más. Durante más de 2 décadas, Elías Márquez llevó una vida tranquila, casi predecible. Profesor de Historia Contemporánea en una universidad secundaria del sur de Aurelia, padre de 2 hijos, esposo atento y amante de los libros. Sus días estaban marcados por la rutina. Clases en la mañana, paseos al atardecer con su hija menor, cenas caseras con Nora, su esposa. Desde fuera, era el retrato de la estabilidad. Pero nadie sospechaba que dentro de él empezaba a germinar algo más oscuro. Una sed de saber que traspasaba los límites convencionales. Elías no era un hombre morboso. No buscaba entretenimiento fácil ni espectáculos violentos. Lo suyo era distinto. Una curiosidad intelectual. Una necesidad de comprender las sombras detrás del orden. Los engranajes ocultos del poder. Había leído sobre complots, experimentos encubiertos, desapariciones silenciadas. Y un día, en un foro académico marginal, leyó un comentario al pasar. Si realmente quieres saber la verdad, no la encontrarás en Google. Está más abajo, mucho más abajo. Aquella frase no se le fue de la cabeza. ¿Qué significaba exactamente más abajo? Lo investigó, primero por simple impulso, luego con creciente obsesión. Pronto descubrió la existencia de la Deep Web, no la parte criminal de las noticias sensacionalistas, sino la vasta red de documentos ocultos, investigaciones, foros cifrados y comunidades cerradas. Como profesor, aquello le pareció fascinante. Instaló una red privada, configuró navegadores seguros y accedió. Al principio se sintió como un arqueólogo digital. Los primeros hallazgos fueron apasionantes: archivos desclasificados, manuales militares olvidados, teorías elaboradas que conectaban puntos oscuros de la historia con precisión inquietante. Cada noche, Elías navegaba un poco más. Lo que empezó como un proyecto académico se convirtió en ritual. Pero la Deep Web es como una ciudad sumergida. Mientras más se desciende, más difícil es respirar.
Y Elías, sin saberlo, ya había abierto la escotilla. Una noche encontró un foro con acceso restringido. El nombre era en latín, algo como Specula Veritatis, el espejo de la verdad. El lugar estaba compuesto por hilos cifrados, imágenes borrosas y enlaces rotos. Pero lo que funcionaba era inquietante. Videos de vigilancia interceptados, comunicaciones entre altos mandos, mapas con zonas tachadas y advertencias en varios idiomas. Aún así, Elías no retrocedió. Había algo adictivo en esa sensación de ver lo prohibido, de descubrir secretos que supuestamente no debían conocerse. Fue entonces cuando cruzó una línea. Empezó a interactuar, a comentar, a preguntar. Y en el momento en que hizo una solicitud, un simple, ¿tienen más información sobre el experimento en el Ártico de 1989? Ya no era solo un espectador. A partir de esa noche, empezó a notar detalles extraños. Su conexión se volvía inestable, ciertos archivos en su computadora aparecían modificados, y un correo anónimo le advirtió: «Tus ojos están demasiado abiertos». Elías creyó que era una broma, pero no lo era. Días después, encontró un nuevo hilo en el foro. Su nombre estaba allí, con datos personales que jamás había compartido, su dirección, su número de seguridad social, fotos de su casa tomadas desde la calle. Junto a esa información un mensaje: «Ahora formas parte del experimento». Elías quiso detenerse, cerró el navegador, eliminó todo. Pero era tarde, porque lo más peligroso de la Deep Web no es lo que tú ves, sino quién te ve a ti. A partir de ese momento, la paranoia se instaló en su vida como un huésped silencioso. Revisaba cerraduras 2 veces, cubría la cámara de su portátil, cambió sus rutinas, pero por dentro, algo ya había empezado a resquebrajarse. No era solo el miedo, era el remordimiento, como si hubiera violado una regla ancestral, como si al mirar demasiado profundo en el abismo, algo desde el abismo lo hubiese mirado de vuelta. Pero aún no sabía lo peor. Las semanas siguientes fueron un descenso lento, casi imperceptible. Elías Márquez trató de mantener las apariencias. Seguía dando clases, preparando apuntes, sonriendo a su esposa y jugando con su hija pequeña, Alma. Pero su mente ya no pertenecía del todo a ese mundo. Cada noche, como empujado por una fuerza invisible, regresaba frente a la pantalla. Decía que era por trabajo, que necesitaba verificar fuentes, pero la verdad era otra. Ya no podía apartarse. Lo que encontraba ahora era distinto. No eran teorías ni documentos históricos, sino algo más visceral. Grabaciones, rituales, transmisiones en vivo desde cámaras ocultas, escenas que parecían desafiar toda noción de moralidad. Elías las observaba con repulsión, pero también con una extraña fascinación. Era como mirar el corazón mismo de la oscuridad humana. Una madrugada, tras ver una secuencia particularmente atroz, notó un detalle: una marca en una de las paredes filmadas, una serie de símbolos que coincidían con los que había visto en documentos anteriores. Lo comprendió con un escalofrío. Aquello no era un montaje, era real, y alguien estaba dejando mensajes para él. Elías intentó hablar con Nora, su esposa. Le confesó que había estado explorando lugares peligrosos en Internet. Ella lo miró con incredulidad primero, luego con miedo. Le pidió que lo dejara, que pensara en su hija, en ellos. Prometió hacerlo. Pero la promesa duró poco. 2 noches después, el ruido de un mensaje cifrado lo despertó. Un remitente anónimo, sin nombre, sin dirección visible. El mensaje decía: «Ya sabemos quién eres. Sabemos lo que buscas. Ven a ver la verdad». Adjunto un enlace. Elías dudó. Durante minutos el cursor titiló sobre la pantalla como un pulso. Finalmente hizo clic. El video mostraba su propia calle, su casa, una cámara fija apuntando a la ventana del cuarto de Alma. Una voz distorsionada susurró: «Ahora tú estás dentro». A la mañana siguiente encontró la puerta trasera forzada. Nada robado. Nada fuera de lugar excepto una pequeña figura de papel sobre la mesa. Una espiral, como las que había visto en el foro Specula Veritatis. Elías comprendió que la advertencia era real. Intentó denunciarlo, pero las autoridades no encontraron rastros, ni IP, ni evidencia alguna de intrusión. Solo lo miraron con recelo, como si fuera un paranoico más. Pero él sabía que había abierto algo que no podía cerrarse. Los días se volvieron interminables.
Nora decidió irse con la niña a casa de su madre mientras él ponía en orden sus asuntos. Fue la última vez que las vio con vida. 3 días después, Elías regresó al hogar vacío. En la mesa encontró un sobre, dentro una fotografía de su esposa y su hija tomadas en la cocina, pero sus rostros estaban tachados con tinta negra. Detrás de la foto un mensaje escrito a mano. Por cada acción, una consecuencia. Elías cayó de rodillas. Lloró, gritó, se golpeó el pecho hasta sangrar. Llamó a la policía, pero cuando llegaron ya era tarde. Un incendio había consumido la casa de su suegra. Las autoridades hablaron de un cortocircuito, pero él sabía que no. Sabía que era un mensaje. La curiosidad había tenido un precio. A partir de ese instante algo se rompió en él. La tristeza se transformó en furia, y la culpa en un propósito. Elías dejó de ser el profesor amable y se convirtió en otra cosa, un rastreador. Vendió sus pertenencias, se mudó con un nombre falso, Raúl Cienfuegos, y comenzó a moverse en las mismas redes donde había perdido todo. Buscó a los responsables, los cazó uno por uno, aprendió el lenguaje del subsuelo digital, las rutas de los mercados negros, los foros donde el anonimato era una religión. No buscaba justicia, buscaba equilibrio, y en esa búsqueda cruzó todas las líneas. Los años siguientes se convirtieron en una sucesión de encargos. Primero, eliminó a quienes lo habían vigilado. Luego, aceptó trabajos de otros, asesinatos por encargo, sabotajes, robos de información. Lo que empezó como venganza se transformó en rutina. La Deep Web lo había absorbido. Se convirtió en un operador conocido bajo el alias de Spectre. Pero incluso en ese infierno, la culpa seguía ahí, acechando en silencio. Cada vez que veía a una niña en la calle, pensaba en Alma. Cada vez que escuchaba el sonido de una puerta abrirse, creía escuchar a Nora llamándolo. Hasta que un día, recibió un paquete sin remitente. Dentro, una vieja computadora portátil. Al encenderla, solo una carpeta. Dentro de ella, un video. Elías lo abrió sin titubear. En la pantalla, una grabación de su propio rostro. Era él, años atrás, sentado frente al monitor, pronunciando las mismas palabras que había leído en aquel foro. Si realmente quieres saber la verdad, está más abajo. Luego su propia voz distorsionada repitiendo, por cada acción, una consecuencia. En ese instante entendió que el círculo se había cerrado. No había víctimas ni verdugos, solo una cadena infinita de curiosos pagando el precio de mirar demasiado. Elías desconectó el equipo, lo llevó al jardín y lo destruyó con un martillo. Cuando amaneció, se sentó en la veranda, con la mirada perdida, y esperó. Un coche negro se detuvo frente a la casa. 2 hombres descendieron. Nadie volvió a ver a Elías Márquez. El archivo de Spectre desapareció de la red poco después. Nadie volvió a publicar en el foro Specula Veritatis. Pero cada cierto tiempo, un nuevo usuario escribe en las profundidades de la red una frase conocida. Si realmente quieres saber la verdad, está más abajo. Hay trabajos que parecen demasiado buenos para ser verdad, y a veces lo son. En los rincones más turbios de la red, donde los buscadores no indexan y los anuncios se camuflan entre códigos encriptados, apareció una oferta peculiar. Se necesita vigilante nocturno para residencia privada. Horario de 0 a 4 horas. Paga $5,000 por turno. Requisitos: discreción absoluta, seguimiento estricto de instrucciones, sin contacto con el exterior. Damián, un estudiante universitario al borde del colapso económico, no lo pensó demasiado. Había oído hablar de la Deep Web, pero hasta ese momento, su interacción con ella había sido más curiosidad que necesidad. Ahora, con cuentas por pagar y sin opciones a la vista, se atrevió a mirar más profundo. El anuncio parecía escrito con frialdad quirúrgica, sin adornos, solo un botón de aceptar y un contrato PDF descargable. Lo leyó en silencio. Nada de cláusulas convencionales, solo normas. Muchas normas. No salgas de la sala de vigilancia. No respondas a las voces. No mires por la ventana si escuchas que alguien cocina. No enciendas tu teléfono. No interactúes con el hombre del Canal 7. Damián firmó. Lo hizo más por desesperación que por valentía. La casa se encontraba en las afueras de Terracina, un poblado olvidado por el tiempo, donde la niebla parece no retirarse nunca del todo. Callejón de tierra, verja oxidada, faroles que titilan como si dudaran de su existencia.
La estructura era grande, de madera antigua, con un porche que crujía bajo sus pies. Podría pasar por una casa rural común, salvo por un detalle. Ninguna de las ventanas tenía cortinas. Todas daban la impresión de estar mirando hacia adentro. Un hombre lo esperaba en la entrada. No dijo su nombre, solo lo guió al interior con un gesto seco. Le entregó un llavero con una sola llave, una linterna y un sobre con instrucciones impresas en papel amarillento. «Léelas dentro», le dijo, y desapareció. La sala de vigilancia no era más que un cuarto sin ventanas, con paredes acolchadas y un escritorio que sostenía un monitor de tubo conectado a 8 cámaras en blanco y negro. Una lámpara tenue parpadeaba con cada cambio de toma. Damián se sentó. El reloj marcaba las 11:52 de la noche. Abrió el sobre. La primera hoja tenía un encabezado. Instrucciones para el turno nocturno, Residencia Valdemar. A continuación, una lista de reglas, cada una más extraña que la anterior. 1. No salgas de la sala de vigilancia entre las 00 y las 04 bajo ninguna circunstancia. 2. No enciendas tu teléfono. Déjalo apagado y fuera de alcance. 3. Si escuchas pasos fuera de la puerta, ignóralos. No te levantes. No respondas. 4. A las 1:13 cambiará una de las cámaras al canal 7. Verás a un hombre viendo televisión. No lo mires directamente. Cambia de canal sin detenerte. 5. Si huele a comida, cúbrete los oídos y cuenta hasta 30. Luego reza en voz baja. Este no es mi hogar, ni mi mesa, ni mi hambre. 6. A las 2:46 podría sonar una voz infantil pidiendo ayuda. No contestes. 7. Si una de las cámaras muestra la cocina con alguien cocinando, apaga el monitor durante 5 minutos. No lo observes, no hagas preguntas. Y al final una última línea escrita a mano. Si rompes una sola de estas reglas, no podrás salir. Damián tragó saliva. El ambiente se sentía denso, como si el aire estuviera siendo filtrado a través de una tela húmeda. El reloj parpadeó las 12. El turno había comenzado. Durante los primeros minutos nada. Silencio. Las cámaras mostraban habitaciones vacías, escaleras polvorientas, pasillos congelados en el tiempo. Parecía fácil. Sentarse, mirar, esperar. A las 12:37 algo cambió. En la cámara 3, la del corredor principal, una figura pasó caminando. Lenta, alta, con paso arrastrado. No se detenía, no parecía notar la cámara, pero sus movimientos eran inquietantemente precisos, como si estuviera haciendo una rutina. Damián se tensó. Recordó la regla: no salgas, no interactúes. La figura se desvaneció al final del pasillo. A la 1:13, la imagen de la cámara 6 comenzó a temblar. El número cambió. Canal 7. Apareció la figura de un hombre sentado frente a un televisor. Vestía una bata vieja, sostenía un vaso con líquido oscuro y reía, pero sin sonido. Damián, paralizado, sintió que la mirada de ese ser se dirigía hacia él. A pesar de estar en otra dimensión, cambió de canal con un temblor en los dedos. La sensación de haber sido visto persistía. Entonces, un olor, sopa caliente, carne asada, hierbas. Automáticamente se cubrió los oídos, cerró los ojos, contó hasta 30. Este no es mi hogar, ni mi mesa, ni mi hambre, murmuró. Un cuchillo cayó en alguna parte de la casa. Sonó real, aterradoramente cercano. Las horas avanzaban lentamente. Damián estaba al borde de la vigilia, resistiendo el impulso de mirar su teléfono o escapar corriendo. Pero las reglas eran claras. Ninguna transgresión sería perdonada. A las 2:46 exactas, una voz infantil rompió el silencio. «¿Hola? ¿Hay alguien? Ayuda. Me perdí». Damián se llevó las manos al rostro. Las palabras eran suaves, inocentes, pero la voz tenía un eco que no pertenecía a esta realidad. Apretó los dientes. No respondió. En la última hora del turno, las cámaras se volvieron más erráticas. Imágenes duplicadas, sombras donde no debía haberlas, una figura que parecía estar justo detrás de él. Pero al girarse, nada. El reloj marcó las 4 de la mañana. El monitor se apagó. La puerta, que no tenía cerradura por dentro, se abrió lentamente con un crujido. Damián salió de la sala de vigilancia como si estuviera emergiendo de un ataúd. La casa, silenciosa. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse apenas. Un coche negro lo esperaba. Nadie conducía, subió sin hacer preguntas. Cuando llegó a casa, revisó su correo.
Había un mensaje nuevo. Pago realizado. Turno completado. Pronto, será convocado de nuevo. No intente negarse. Intentó responder. El correo rebotó. Intentó olvidarlo, pero no pudo. En su brazo notó una marca. No era un golpe. Era un símbolo. Uno que no reconocía. Damián había sobrevivido la primera noche, pero no había salido ileso. Hay marcas que no se ven y otras que se imprimen en la piel, aunque uno no sepa cómo ni cuándo llegaron. Damián se miraba el brazo una y otra vez. Aquella figura, parecida a una espiral interrumpida por líneas rectas, parecía tatuada bajo su piel. No ardía, no dolía, pero estaba ahí, como una advertencia. Durante los días siguientes trató de convencerse de que había sido un sueño, una alucinación inducida por el cansancio, por la necesidad de dinero o por alguna droga que alguien pudo haberle dado sin que lo notara. Pero entonces llegó otro mensaje. Nuevo turno confirmado, misma dirección, mismo horario. Se descontarán $5,000 en caso de inasistencia. Ninguna opción para cancelar. Ningún botón de respuesta. Solo la certeza de que no había salida. Lo intentó todo. Ignorar el mensaje. Desinstalar el navegador. Cambiar de número. Pero el segundo correo no tardó en llegar, esta vez acompañado por una imagen. Era una foto. Su apartamento tomada desde afuera, en plena madrugada. Al día siguiente otra imagen. Él mismo durmiendo. Damián comprendió que el trabajo no era una opción, era una condena. La segunda noche fue peor. Al llegar a la casa, la verja ya estaba abierta. El mismo llavero, la misma llave, el mismo sobre con instrucciones, aunque esta vez el papel parecía más envejecido, como si llevara años archivado. Había nuevas reglas. 1. A las 00:33 la puerta del pasillo podría abrirse. No la cierres, déjala entreabierta. 2. Si escuchas una risa dentro de la sala de vigilancia, ríe también, aunque no tengas ganas. 3. Si la cámara 4 muestra la sala con alguien escribiendo, anota todo lo que veas. No mires al rostro de quien escribe. 4. No respondas si alguien llama por tu nombre, aunque suene familiar. 5. Si al salir el coche no está, regresa a la sala, espera. No salgas caminando. Damián guardó las instrucciones y volvió a sentarse frente al monitor. A las 0:12 algo cambió. Las cámaras mostraban lo de siempre, hasta que la cámara 4 cobró vida. En la sala de lectura, vacía la noche anterior, había ahora una figura sentada ante un escritorio. Escribía sin detenerse. El bolígrafo no tocaba papel alguno, solo hacía el gesto, una y otra vez. Damián no miró su rostro. Siguió la orden. Tomar nota de lo que veía. Solo símbolos. Letras que no pertenecían a ningún alfabeto conocido. En una de las pantallas apareció un mensaje. Tú ya estás escribiendo esto. Sintió náuseas. A las 00:33 la puerta del pasillo se abrió con un chirrido seco. No había nadie del otro lado. Un aire helado invadió la sala de vigilancia. Damián, aunque cada músculo le rogaba cerrar esa maldita puerta, la dejó abierta, tal como decía la regla. Entonces la risa, baja, lenta, femenina, pero artificial, como si alguien intentara imitar una emoción que no entiende. Damián rió, una risa vacía, nerviosa, temblorosa, pero rió, y la otra risa se detuvo. Lo más perturbador fue lo siguiente. A las 2:03 una de las cámaras, la del comedor, mostró una figura sentada frente a la mesa. Era su madre, o al menos, alguien que se le parecía demasiado. Estaba inmóvil, como si lo esperara. La figura giró lentamente la cabeza hacia la cámara y habló. Aunque no se escuchaba sonido, Damián pudo leer sus labios. Damián, ven, por favor. El impulso de responder fue casi incontrolable. La lógica le decía que no era real, pero el corazón dudaba. Recordó la regla. No contestes si alguien llama por tu nombre, aunque suene familiar. Apretó los dientes, se tapó los oídos y miró al suelo. Cuando volvió a levantar la mirada, la figura se había ido. A las 3:44 la casa tembló. No un terremoto, un estremecimiento interno, como si algo se moviera debajo del suelo. Las cámaras parpadearon. Durante 5 segundos todas mostraron lo mismo. Un pasillo sin fin con puertas a cada lado, todas abiertas. En el centro un niño de espaldas. El monitor se apagó solo. A las 4 en punto la puerta se abrió nuevamente, pero no había coche. Damián esperó. 5 minutos, 10, nada. Regresó a la sala.
Se sentó y esperó. Durante lo que sintió como una eternidad no pasó nada. Solo silencio. Hasta que la pantalla se encendió. Una sola cámara. Su habitación. Alguien dormía en su cama. Pero no era él. El coche llegó a las 4:27. Subió sin mirar atrás. Ni una palabra fue dicha. Cuando despertó al día siguiente no recordaba cómo había llegado a su departamento. Solo supo que algo dentro de él ya no era suyo. Durante esa semana no recibió correos. No hubo nuevas instrucciones. Pero al salir a la calle, notó algo. Las sombras lo seguían medio segundo después. Su reflejo parpadeaba antes que él. Y en su buzón un sobre sellado, sin remitente. Dentro solo una nota escrita a mano. Nadie sale después del tercer turno. Algunas decisiones no tienen regreso. No hay opción de arrepentirse cuando lo que se entrega es uno mismo. Damián no quería volver. Después del segundo turno, su vida se había convertido en una sombra mal iluminada. Dormía mal. Soñaba con habitaciones que no existían, con puertas que se abrían solas, con su propio reflejo viéndolo dormir. Intentó fingir normalidad, asistir a clases, hablar con sus compañeros, caminar bajo la luz del día. Pero todo estaba torcido. Las voces parecían retrasadas. Los relojes funcionaban distinto. Incluso los pájaros, cuando cantaban, lo hacían como si no fuera para nadie. Y entonces llegó el último mensaje. Turno final. 0 horas 0 minutos a 0 horas 4 minutos. Presencia obligatoria. Las reglas han cambiado. Esa noche la casa ya no lo esperaba. Lo sentía. La verja estaba abierta, pero el farol del porche había dejado de parpadear. La estructura parecía distinta. Más vieja, más pesada, más viva. Como si respirara a través de las paredes. En el umbral ya no había nadie para recibirlo. Ni sobres, ni instrucciones. Solo un espejo. Colgado en la puerta de entrada, con una frase grabada en el cristal. Si ves algo detrás de ti, no es nuevo. Ya estaba ahí, entró. La sala de vigilancia seguía igual. O eso parecía. La lámpara titilaba, las cámaras estaban encendidas. Pero todas apuntaban al mismo lugar. El centro de la casa. La cámara 5, que nunca había mostrado nada interesante, ahora revelaba una puerta oculta bajo la escalera. Damián no recordaba haberla visto antes. Y entonces, sin que nadie lo pidiera, el monitor cambió de imagen. Mostraba a Damián, no como él se veía ahora, sino como era antes del primer turno. Rostro sereno, ojos con esperanza. Era una grabación, sin duda, pero el Damián del video lo miraba directamente y hablaba. No sigas. Esta es la última advertencia que vas a recibir de alguien real. La imagen se distorsionó. Un zumbido como un enjambre de voces llenó la sala. El monitor explotó en una lluvia de chispas. Las cámaras se apagaron. Solo una luz roja parpadeaba en la puerta, la de la trampilla bajo la escalera. Damián caminó hacia ella como si los pies no fueran suyos. El pasillo era más largo de lo que debía ser. En la casa todo había empezado a doblarse. Las paredes crujían con un lamento apagado. Al llegar notó que la trampilla estaba entreabierta. La abrió del todo y bajó por una escalera de madera húmeda. Debajo no había un sótano. Había un pasillo circular. Las paredes eran de piedra, cubiertas de símbolos tallados a mano. La temperatura descendía a cada paso. A mitad del camino encontró algo colgado de la pared. Un retrato. Era él, pero con los ojos tachados. El marco tenía grabado un nombre. Número 72, incompleto. Siguió avanzando. Al final del corredor una puerta metálica, cerrada con un mecanismo antiguo. Cuando la tocó se abrió sola. La habitación era circular, una especie de santuario sin fe, velas apagadas, estanterías llenas de objetos sin sentido, relojes rotos, dientes, cintas de VHS, frascos con cabellos, recortes de periódicos sin fechas. En el centro, un sillón giratorio y alguien sentado en él. El hombre se dio vuelta lentamente. Era el mismo que aparecía en la cámara 7, el del canal prohibido. Vestía igual. Sujetaba el mismo vaso, pero esta vez lo miraba directamente. Damián, dijo, bienvenido a casa. La conversación no fue una conversación, fue un dictado. El hombre, que no dijo su nombre pero no necesitaba hacerlo, habló con la calma de alguien que ya ganó. Le explicó que la casa no era un lugar, sino un umbral, que los turnos eran rituales para debilitar las barreras, que cada regla obedecía a una estructura, una coreografía para mantener la entidad encerrada, o al menos distraída, y que él, Damián,
Ahora era parte del ciclo. El contrato no era por dinero, dijo. El pago es una distracción, el precio es tu permanencia. Damián intentó hablar. No pudo. Intentó correr. Las piernas no respondían. Intentó cerrar los ojos, pero lo que veía ya no estaba afuera. Volvió en sí dentro de la sala de vigilancia. El monitor encendido, las cámaras funcionando, todo como la primera noche. Pero él ya no era el mismo. Durante esas 4 horas vio cosas que no sabían que podían existir. La cámara 2 mostraba una versión distorsionada de la casa, con cuerpos colgando del techo. La cámara 8 enseñaba una ciudad que no era terracina. Era un desierto de edificios sin ventanas, bajo un cielo estático. En una de las tomas se vio a sí mismo desde fuera, sentado, observado por miles de ojos desde las sombras. Y a las 4 no hubo coche. No hubo salida. Solo un mensaje en la pantalla. Turno perpetuo. Bienvenido al servicio eterno. Hoy, si uno se adentra lo suficiente en la Deep Web, puede encontrar un anuncio similar. Nada espectacular. Solo unas líneas simples. Se necesita vigilante nocturno para residencia privada. Horario, de 0 a 4 horas. Paga alta. Requiere discreción, las reglas han cambiado. Los nombres también, pero la casa es siempre la misma. Nadie sabe dónde está exactamente. Se manifiesta donde se necesita otro reemplazo. Donde hay alguien dispuesto a firmar sin leer. A veces la llaman Casa Valdemar, otras veces la Casa del Vigía. Pero no importa el nombre. Una vez que entras, ella ya sabe quién eres. Hay quien jura haber visto a un hombre detrás de una pantalla, mirando directo a la cámara repitiendo reglas sin parar. Dicen que a veces, si no duermes durante 3 días, puedes escucharlo reír desde el canal 7, aunque tu televisor esté apagado. Otros afirman haber recibido correos con instrucciones que no recuerdan haber solicitado. Y algunos simplemente desaparecen. Como Damián, nunca se encontró su cuerpo, nunca se canceló el pago. Su cuenta sigue recibiendo depósitos. Y en su antigua habitación, entre las grietas del espejo, alguien grabó una frase. Este no es tu hogar, ni tu mesa, ni tu hambre, pero ahora sí es tu turno. Registro de actividad número 4. Informe correspondiente al sujeto. Esteban Velarde. Todo comienza de manera muy parecida a los otros casos. Un anuncio escueto, perdido en una página de ofertas temporales. Trabajo de cuidado nocturno en propiedad privada. Pago en efectivo. Discreción requerida. Esteban no necesitaba mucho para tomar la decisión. Su situación económica, sumada a una sensación de urgencia que no terminaba de explicarse, lo llevó a postularse sin demasiadas preguntas. A las pocas horas recibió la misma respuesta que otros antes que él. Instrucciones precisas, tono neutro, sin firma. Presentarse a las 19 horas en la esquina de Cerezo y Plata, no traer acompañantes, no usar dispositivos de grabación, seguir las reglas al pie de la letra. La dirección lo llevó a una casona antigua, ubicada en un barrio donde los faroles parecen apagarse antes de tiempo. Fachada sobria, paredes opacas, persianas cerradas con firmeza. Nadie lo recibió. La puerta estaba entreabierta. Esteban entró. Sobre una mesa de recibidor lo esperaba un sobre con su nombre, y dentro, una hoja impresa con las instrucciones. 1. No subir al segundo piso. 2. No abrir la puerta del sótano. 3. Encender la televisión a las 20 horas y dejarla sintonizada hasta el amanecer. 4. Si escucha pasos en la escalera, no mire hacia arriba. 5. No hablar con la mujer del espejo. 6. Si la ducha se activa sola, tocar 3 veces la puerta del baño y alejarse. 7. Nunca, bajo ninguna circunstancia, responder si alguien llama desde el patio trasero. 8. Abandonar la casa exactamente a las 6 de la mañana. Las reglas eran casi idénticas a las de otros testimonios, pero Esteban no estaba allí solo por el dinero. Él había leído lo suficiente como para sospechar que algo más operaba dentro de esas paredes. Su propósito era distinto. Quería entender el mecanismo. Y si podía, liberar a quienes habían quedado atrapados allí. Desde el primer momento notó pequeñas diferencias con lo que había leído. Había más cámaras en los rincones, pequeñas luces rojas parpadeaban discretamente desde las esquinas del techo. Y una sensación, persistente, de que alguien, estaba observando incluso antes de que comenzara la noche.
A las 8 en punto, encendió la televisión como indicaban las instrucciones. No había señal, solo estática. Pero al poco rato, la pantalla mostró una secuencia. Habitaciones de la misma casa, vistas desde distintos ángulos, como si alguien estuviera vigilando cada rincón desde una sala de control. No había sonido, pero el mensaje era claro. Él también estaba siendo monitoreado. A las 9, los pasos en la escalera comenzaron. No eran tímidos. Retumbaban con fuerza, como si alguien bajara decidido y se detuviera justo antes del último peldaño. Esteban no miró hacia arriba. Recordaba bien esa regla. Poco después, el grifo de la ducha se abrió por sí solo. El agua caía con un ritmo constante, como si alguien se duchara. Esteban se acercó, tocó 3 veces la puerta y dio 3 pasos hacia atrás. El sonido se detuvo, pero por un segundo juró haber visto una sombra bajo el marco de la puerta. Alrededor de las 2 de la madrugada algo cambió. Las cámaras en la pantalla de televisión comenzaron a mostrar zonas que él no reconocía. Pasillos de cemento, tuberías oxidadas, un ascensor en desuso, y al fondo, una sala con paredes tapizadas de monitores. En el centro, una figura inmóvil sentada frente a los controles. Ese fue el momento en que Esteban comprendió que la casa no era el fin, sino la entrada a algo más profundo. Había una estructura bajo tierra, y alguien o algo que lo controlaba todo, y en ese instante decidió romper las reglas. Desde que vio las imágenes en la televisión, Esteban sintió que algo dentro de él cambiaba. Ya no se trataba de obedecer reglas. Ahora sabía que esas instrucciones estaban diseñadas para mantenerlo en un perímetro seguro, lejos del verdadero centro del sistema. Un sistema oculto, estructurado, gobernado desde abajo. Cuando el reloj marcó las 2:33 de la mañana, la pantalla mostró un acceso. Una trampilla ubicada en la parte posterior del armario del pasillo. Esteban no la había visto antes, pero la imagen era clara. El lente de la cámara lo enfocaba a él, luego al armario como una invitación o una prueba. A pesar del temblor en las manos, Esteban se acercó. Movió el armario, pesado, húmedo, cubierto de polvo, y allí estaba. Una compuerta metálica en el suelo, cerrada con un pasador sencillo. Ninguna regla decía que no debía abrirla. Solo el sótano estaba prohibido. Pero esto parecía otra cosa. Bajó por una escalera angosta, metálica, que descendía más de lo que habría imaginado. El aire era espeso. Cada peldaño crujía como si no hubiera sido usado en años. Al llegar al fondo se encontró en un pasillo de concreto, iluminado por tubos fluorescentes que parpadeaban intermitentemente. Las cámaras que había visto antes no eran una ilusión. Estaban allí, reales, girando al ritmo de sus pasos. A medida que avanzaba, empezó a ver señales. Puertas con placas numeradas, ventanillas con vidrios espejados, y al fondo, un letrero corroído por el óxido. Decía, Zona de observación, autorización nivel Gerard. No había candados. Solo un silencio tan absoluto que dolía. Al empujar la puerta principal entró en una sala circular tapizada de monitores y pantallas. Decenas, quizás cientos, mostrando distintas casas, todas similares a la que había dejado atrás. En cada una persona distinta realizando tareas parecidas, todas siendo observadas. En el centro de la sala, tal como lo había visto en la pantalla, una figura permanecía sentada. Un hombre mayor, inmóvil, con un traje oscuro, rostro pálido, casi sin vida. Los cables de los monitores parecían conectarse a su silla. No parpadeaba. Esteban no supo si aquel hombre estaba vivo o si había sido alguna vez humano, pero supo su nombre sin que nadie se lo dijera. Estaba escrito en una placa clavada a la consola principal, Gerard. Supervisor general. Fue entonces cuando Esteban comprendió la magnitud de lo que enfrentaba. La casa no era una anomalía, ni una locación maldita. Era solo una unidad dentro de una red mayor. Un experimento continuo. Un sistema de captura, vigilancia y transformación. Y en cada monitor, una historia distinta repetía. La imagen en el monitor era clara. Demasiado clara. Una versión de Esteban, desprovista de humanidad, lo observaba desde dentro del espejo. Inmóvil, como si ya supiera que él lo estaba mirando. En ese instante, Esteban comprendió la verdadera función del lugar. No era una trampa cualquiera. Era una fábrica. Un ciclo.
Una máquina perfectamente calibrada para descomponer a los humanos y reconstruirlos en otra cosa. Pero ¿quién operaba esta maquinaria? Giró la vista hacia Gerard. Aquel cuerpo anquilosado seguía allí, aparentemente sin vida, pero cada pantalla respondía a su presencia, como si no fuera solo un operador, sino parte del sistema, o incluso peor, su núcleo. Entonces escuchó un sonido seco detrás de sí. Era una puerta abriéndose, no la que usó para entrar, una más pequeña al fondo de la sala. De allí emergió una figura humanoide, alta, encorvada, cubierta con lo que parecía ser un uniforme de trabajo desgastado. Su rostro estaba cubierto por una máscara que recordaba un rostro humano, pero distorsionado, como una réplica mal hecha. La criatura se detuvo. No atacó, solo lo miró. Y luego asintió. Fue entonces cuando Esteban lo entendió. No era el primero en llegar hasta allí. Algunos lo habían hecho antes. Algunos habían sido promovidos, convertidos en algo intermedio entre operario y prisionero, sirvientes del sistema, reemplazos. Esteban retrocedió, con el corazón golpeando como un tambor. De pronto todas las pantallas cambiaron. Mostraban nuevas habitaciones, nuevos sujetos. Uno de ellos, una mujer de unos 30, acababa de entrar en una casa idéntica a la suya. Otra pantalla mostraba a un joven observando por una rendija. Todos recién llegados. La selección ya estaba en marcha. Y en la parte superior de cada imagen, una misma palabra aparecía en letras blancas sobre fondo negro. Evaluación en curso. Esteban no huyó. Sabía que no podía escapar por los mismos caminos. Ya era parte del sistema. Pero lo que sí podía hacer era interferir. Volvió sobre sus pasos. Subió las escaleras. A medida que avanzaba, la casa misma parecía resistirse. Puertas que se cerraban solas. Luces que parpadeaban frenéticamente. Un zumbido creciente que venía desde dentro de las paredes. Pero él seguía. Su objetivo era claro: romper la rutina. Desobedecer con intención. Invertir el flujo. Apagó la televisión antes de la hora. Entró al baño y habló con la mujer del espejo. No con miedo, sino con preguntas. Tocó 3 veces la ducha cuando no había ruido alguno, y al escuchar la voz desde el patio respondió. Nada ocurrió de inmediato, pero algo se quebró. Esteban sintió un tirón en el estómago, un vértigo seco. La casa entera vibró, y por un instante un sonido punzante, como metal retorcido, llenó el aire. Luego silencio. Cuando salió de la casa, el cielo apenas comenzaba a aclarar. Eran las 6 en punto. La puerta se cerró tras de sí sin que él la tocara, y al girarse la casa ya no estaba allí. En su lugar un terreno baldío, como si todo hubiera sido un montaje, o como si lo hubieran reubicado. Desde aquel día Esteban no volvió a hablar con nadie de lo ocurrido, pero dejó registros, fragmentos, bitácoras cifradas. Sabía que no podía detener a la organización detrás de todo esto, pero podía advertir. Hoy los anuncios siguen apareciendo. Las reglas cambian levemente. Los nombres también, pero el objetivo es el mismo. Y si estás escuchando esto, quizás ya entraste en el sistema. Archivo 4, entrada final. Sujeto: Esteban Velarde. Estado: desconocido. A la mañana siguiente, los vecinos del barrio de Cerezo y Plata comentaron que durante la madrugada escucharon un sonido subterráneo, una especie de vibración prolongada, como si la tierra hubiese respirado. Cuando la policía llegó al lugar, no encontró rastro alguno de la casa. Solo un terreno húmedo, sin cimientos, sin registros catastrales, sin dirección legal. Sin embargo, algo persistía allí. Una losa de concreto con un número grabado. Número 217. Los agentes lo anotaron sin comprender. Nadie sabía que ese número correspondía al código de registro de una de las muchas unidades del Proyecto Gerard, una red de observación que operaba desde hacía décadas, moviéndose de ciudad en ciudad, cambiando de fachada, recolectando trabajadores que nunca regresaban. 3 semanas después, un técnico de mantenimiento de la red eléctrica, de nombre Luis Meneses, reportó interferencias en una subestación abandonada a 3 kilómetros del lugar. Allí encontró una estructura metálica semioculta bajo el suelo, conectada por cables gruesos que parecían alimentar un sistema interno. Cuando la inspeccionó, descubrió algo más. Una cámara sellada, con paneles de vigilancia encendidos. Las pantallas mostraban rostros conocidos, personas desaparecidas, en distintas fases de transformación,
y entre ellas, uno reconocible. Esteban Velarde. Pero ya no se veía humano. Su piel era traslúcida, sus ojos vacíos, y en su cuello había una marca, el mismo número grabado en el terreno. 217. A partir de ese descubrimiento, comenzaron a circular copias de los archivos que Esteban había dejado escondidos en servidores anónimos. Los investigadores, algunos aficionados, otros con conocimiento técnico, accedieron a fragmentos de audio, textos cifrados y transmisiones interceptadas. En uno de los audios la voz de Esteban suena diferente, más pausada, casi resignada. He visto lo que hay debajo. No buscan ayudantes, buscan sustitutos. Cada casa es una puerta, cada noche una prueba. No hay fantasmas, solo empleados que ya no recuerdan quiénes eran. Y Gerard no es un hombre, es un cargo, un título. Cuando uno cae, otro ocupa el lugar en otro archivo, describe con precisión los procedimientos. Cada trabajador es evaluado. Los que obedecen demasiado son descartados. Los que desobedecen con miedo son eliminados, pero los que desafían con propósito, esos son ascendidos, convertidos en observadores. Alimentan el sistema con su energía vital, con su voluntad. Los monitores son sus ojos, la red es su cuerpo. El ciclo continúa. Esteban comprendió que lo que había intentado destruir solo lo había despertado. El acto de romper las reglas, de enfrentarse a la estructura lo había señalado como digno. Y eso lo condenó. Las cámaras que lo mostraban, semanas después de la desaparición, comenzaron a registrar algo inusual. El nuevo Esteban no se movía como los demás. Observaba los monitores, sí, pero en ocasiones giraba hacia el lente y lo tapaba con la mano, como si no quisiera que lo vieran. Algunos creen que aún conservaba fragmentos de su conciencia. Otros sostienen que fingía, esperando el momento para desactivar el núcleo del sistema. Sin embargo, las grabaciones concluyen con una escena final. Un plano amplio del recinto subterráneo. Las luces parpadean, los monitores se apagan uno a uno, y en la penumbra, una silueta se levanta de la silla central. No es Gerard, es Esteban, y en el tablero de mando se refleja su rostro, ahora idéntico al del antiguo supervisor. Las pantallas se encienden de nuevo. Un nuevo ciclo comienza. Años después, los foros donde se discutían las historias de la Casa de Cerezo y Plata fueron eliminados. Las cuentas que hablaban de ello desaparecieron o fueron tomadas por usuarios con nombres casi idénticos, pero con ligeras diferencias ortográficas. Las publicaciones nuevas repetían los mismos textos, palabra por palabra, pero con nombres cambiados. Era como si una inteligencia colectiva estuviera reescribiendo su propia historia para mantenerse oculta. En algunas de esas páginas, los investigadores hallaron líneas que parecían provenir del propio Esteban. El sistema se reconfigura. Cuando alguien descubre la verdad, el archivo se reinicia. Yo soy la voz que graba. Yo soy quien entrevista a los nuevos candidatos. Gerard es solo un nombre, pero alguien debe ocupar la silla. El último archivo conocido asociado al caso apareció en una carpeta comprimida enviada desde una dirección imposible de rastrear. Dentro había un único documento de texto con fecha modificada automáticamente cada vez que se abría. Decía, si estás leyendo esto es porque fuiste seleccionado. No temas. El trabajo es sencillo. Se requiere vigilancia nocturna, pago inmediato, presentarse a las 19 horas en la esquina de Roble y Nieve. No traigas acompañantes. No grabes nada, y sobre todo, no apagues la televisión. Hoy los informes del proyecto Gerard se han multiplicado. Distintas ciudades reportan incidentes similares. Casas que aparecen de la nada, ofertas de empleo imposibles de rastrear, individuos que desaparecen sin dejar huella. Los testigos dicen escuchar por las noches un zumbido bajo que emana de los televisores apagados, como si alguien, o algo, siguiera observando. Y algunos aseguran haber reconocido entre los reflejos de las pantallas un rostro familiar. El de un hombre con mirada serena, hablando sin mover los labios. El de Esteban Velarde. Voz en off final. Quizás logró lo que quería. Quizás se infiltró en el sistema para sabotearlo desde dentro. O quizás el sistema lo necesitaba más de lo que él pensaba. Sea como sea, ahora hay una nueva figura al mando. Y su nombre, grabado en las placas del subsuelo, ya no dice Gerard, dice Esteban. Fin del archivo. Proyecto cerrado. Unidad activa.